Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Ana Fer, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para mí, realmente es un honor estar teniendo esta conversación hoy aquí en Temporada de Luciérnagas con vos. Quiero contarte un poquito qué es Temporada de Luciérnagas, de dónde nació esa iniciativa de crear un podcast que se llame además Temporada de Luciérnagas. Y bueno, y que a través de esta conversación que vamos a tener, porque realmente yo no te voy a entrevistar, quiero que tengamos una conversación humana que nos permita ver cuáles fueron los pasos que has ido dando a lo largo de tu vida para poder encontrar esa luz que tenés y sobre todo qué es lo que te motiva a compartir esa luz con otros, porque Temporada de Luciérnagas trabaja justamente con la metáfora de la luciérnaga, porque no sé si sabías que las luciérnagas son constelaciones terrenales y las luciérnagas brillan para conectar. Y a mí eso me pareció hermoso y realmente yo creo que la experiencia humana consiste en encontrar esa luz interior, esa luz propia, eso que te hace vos, y brillar sobre todo no para uno mismo, sino para tratar de darle sentido a lo que somos, ayudar a otros a brillar, conectar, y eso es Temporada de Luciérnagas. Y voy a pegarte eso con un tema antes de que te presentes y que hables un poquito de quién sos vos, con una tribu a la que pertenecemos. Y para mí Women in Connection es esa tribu que llevaba mucho tiempo buscando para poder hablar de esos temas de equidad de género y realmente darme cuenta que la sororidad existe y que hay mujeres que han recorrido muchos pasos distintos, personal y profesionalmente, que realmente están dispuestas a acompañar a otras mujeres a que encuentren esa luz, a que den las peleas, y somos 150 luciérnagas, más o menos, 160. 157, 160, sí. 157 luciérnagas buscando conectar en torno a un propósito. Entonces, con esa introducción, bienvenida y gracias. Quiero que te presentes. Ay, bueno, gracias, Line, gracias por la invitación, gracias por la historia, no tenía ni idea. Tengo que confesarte además que en mi mundo las luciérnagas se llaman cocuyos, entonces yo tengo una desconexión cerebral cuando leo luciérnagas, porque en mi casa cuando chiquita se les decían cocuyos, les sigo diciendo cocuyos. Yo ya había oído cocuyos, pero yo pensaba que eso era un tema paisa, no. Es de acá también. Pues yo no lo voy a decir por nada negativo, pero yo no tengo una gota, yo soy entre caleña, payanesa, indígena y otras cosas, pero no paisa. Bueno, cocuyos, bueno, pues ya, luciérnaga, Temporada de Luciérnagas. Pues mil gracias. No sé qué quiere decir presentarme. Mi nombre es Ana Fernanda Mayhuashka. Hola, no. Bueno, entonces yo te voy a presentar. Yo te voy a decir una cosa, la primera vez que yo te oí, somos caleñas las dos. Sí. Yo sabía que Manuel Mayhuashka, que estudió o es muy cercano a los amigos de mi esposo, tenía una hermana que se llamaba Ana Fernanda, que era una pila y una tesa, y yo como que había oído de vos, pero yo no te había conocido nunca. Y realmente no sé cuándo te conocí, pero la primera vez que yo te oí hablando a vos de temas de equidad de género, de temas de salud mental masculina, de una mirada realmente muy conectada con algo vital, con un flujo vital de los temas que tienen que ver con equidad de género, y me acuerdo que creo que te puse, después de haberte oído en un par de oportunidades, soy una groupie total. Entonces, pues es parte de lo que quiero que abordemos. Yo sé que vos sos economista, fuiste funcionaria pública mucho tiempo, Ministerio de Hacienda, codirectora del Banco de la República, bueno, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Estás buscando encontrar en las regiones del país y en este país maneras de ser cada vez más competitivos, de saltarnos esas brechas que nos limitan. Y yo quisiera que empezáramos hablando de tus inicios acá en Cali. ¿Los de verdad? O sea, ¿los inicios? Pues sí, háblame de tu familia, cuál es la familia de la que venís, cómo entonces, eso
hace parte de la esencia de lo que vos sos? ¿Qué aprendiste ahí? Bueno, pues en efecto soy caleña y en efecto tengo unas raíces como muy variadas. Yo nazco en Cali en los 70s, mi mamá es caleña, pero mi papá no, mi papá es ecuatoriano. Y el papá de mi papá, mi abuelo, es ecuatoriano, es quiteño y es un hombre indígena que trabajó en su vida por los derechos de los indígenas en Ecuador. Y mi papá y mis tíos son hombres todos muy inteligentes y muy estudiosos y finalmente se van a estudiar afuera y cuando mi papá está estudiando su doctorado en algún lado, alguna de las fundaciones que vino a fortalecer los programas de economía en la Universidad del Valle se lo trae y acá conoce a mi mamá. Que yo diría es como la definición de gente bien de tierra caliente, o sea, todas llenas de apellidos y de cosas en un centavo. Hermosa, absolutamente hermosa, una mujer realmente hermosa y extraordinariamente inteligente, tirapiedra. ¿Tu mamá? Mi mamá, personaje en la del Valle en ese momento estudiando Mi economía. papá fue tirapiedra también, economista también. Y muy vigente el movimiento de Me Too. Mi papá, que le dirigía la tesis a mi mamá, se enamoraron y se casaron. Y en consecuencia yo nazco en una casa que tiene un montón de, yo las llamo pues, como una casa hippie en el sentido en que no eran muy los valores tradicionales ni de Cali, yo ni siquiera creo que de Colombia al momento. Los dos muy intelectuales o muy apegados a el conocimiento, a la estética. Mi papá un profesor, eso es lo que es mi papá un profesor. Que además con una cultura densísima y profundísima y rarísima, no es la persona como más conectada y terrenal del planeta. Y mi mamá, una mujer que había roto y que siguió rompiendo como todos los paradigmas de su tiempo. Mi mamá estudió economía en la Universidad del Valle, se fue a hacer un máster en algo que se llamaba como economía industrial o algo así en Georgia Tech, cuando creo que había 6 mujeres en todo el campus. Sin embargo, mi mamá vivió, dijéramos, esa ruptura de paradigmas de una manera muy masculina, la llamaría yo. Yo no creo que mi mamá haya encontrado un espacio totalmente femenino para ser realmente libre. Yo creo que ella tenía como encima el parámetro de que la fortaleza que la vida le había exigido, mi mamá y mi abuelita tuvieron unas vidas, y mi tía, pues, en fin, muy duras, muy marcadas, de mucha violencia, de muchas de esas cosas que le pasan a uno en Colombia. Y en el caso de mi mamá, yo creo que la manera en que ella lo enfrentó fue decidir que uno tenía que ser muy fuerte, muy estoico, ¿no? Y eso determinó mucho mi crianza, porque yo no crecí en ningún ambiente en el que de las mujeres se esperara nada distinto a ser, pues los amigos de mi hermano le decían Pinochet, con eso lo digo todo. ¿A tu mamá? Sí. O sea, tu mamá era una mujer fuerte, aguerrida. Fuertísima, fuertísima en todo sentido. Además, era una mujer de unos 70, imponente. Y cuando lo miraba uno es que realmente daba miedito. Yo no sé si aquí la audiencia, que debe ser más joven que yo, pero hay la primera película de Como agua para chocolate, porque ahorita hay una reproducción de HBO que por cierto está hermosa, pero la primera película de Como agua para chocolate, la cara de doña Elena, esa cara adusta y no, mi mamá. Igual con los ojos verdes además, entonces, igualita, ¿no? Entonces yo realmente crezco con unos estereotipos de género, pero casi que los inversos a los tradicionales, porque yo crezco en una casa donde esa fortaleza, todo, la carga de la proveeduría, de quién resuelve los problemas, incluso los problemas mecánicos, era de mi mamá. Mi papá era un profesor, además se separaron cuando yo estaba muy chiquita, yo tenía 6 años. Entonces realmente mi casa era un matriarcado. Yo chiquita molestaba, mi mamá tenía una finca y yo molestaba y yo decía que en mi entorno todo lo que nacía, excepto mi hermano, todo lo que nacía macho lo mataban, porque mi mamá llamaba y decía, no, si es ternero, mátalo, porque pues no servía para criar y dar leche. Entonces, creo que eso las historias de los dos marcan mucho mi crianza, en el sentido en que es una crianza... ¿Pero tu papá fue un papá presente? No, no, mi papá es un gran ser humano y sobre todo aquí donde estamos es una persona muy importante que dedicó su vida a la educación, que ha formado
yo no sé cuántos líderes en el Valle del Cauca, pero mi papá es un hombre enamorado de su conocimiento y de sus cosas. Entonces yo no te voy a decir que fuera ausente, lo que pasa es que su presencia era él en sus historias, lo cual hizo que yo fuera muy nerda, porque creo que para conectarme con mi papá, pues acabé leyendo muchas cosas y aprendiendo muchas cosas que le agradezco, pero esa no es la conexión, pues como más afectuosa, dijéramos, que uno ve en ciertas relaciones padre-hija. Y ahí creo que estás tocando un gran tema, porque esa descripción que haces del femenino que le tocó vivir a muchas mujeres de esa época, yo lo vi en mi abuela, lo vi en mi mamá, y esa como adoptar esas formas masculinas para poder abrirse un espacio y lograr construir algo, pues yo creo que fue algo que marcó muchas mujeres durante mucho tiempo. Yo creería inclusive que hoy en día perdemos un poco, y quiero que ahondemos ahí, eso que nos hace mujeres o esas particularidades alrededor del ser mujer para lograr cosas adoptando formas masculinas. Eso por un lado. Y por otro lado, eso que me hablas de tu papá, como un poco esa desconexión de ese emocionar y de ese sentir y de construir vínculos más desde el corazón, y cómo eso, digamos, vamos metiéndonos por ahí para mirar. Quiero oírte hablando alrededor de esos temas. Yo soy hija de mis traumas y harta plata que me han costado. Yo creo que en el caso de... Ya me olvidó por dónde íbamos a empezar, por mi mamá, Las por formas las masculinas. formas masculinas. Yo creo que de hecho parte de las razones... Yo estoy aquí sentada básicamente porque con el tiempo fui siendo muy consciente de que yo era la hija de muchas heridas de estereotipos de género. Soy la hija de muchas heridas masculinas. Yo siento que mi papá no tuvo ese entrenamiento emocional. Y me parece que yo lo veo de alguna manera a veces como sin saber cómo conectar. Y no creo que sea un problema de que no quieras, Es es un que no analfabetismo saben, emocional, pero sí. absoluto. Y luego veo a mi mamá también, entonces, echándose, digamos, unas cargas que yo creo que no son necesariamente sanas. Y con el tiempo voy diciendo, yo siento que hemos tenido esta discusión un poco chueca. Entonces, por una parte siento que no hemos hablado del costo de los estereotipos de género para los hombres o no lo hemos hablado lo suficiente. Y me preocupa desde el punto de vista ético, es decir, esta es una discusión, la discusión de la equidad de género es una discusión ética, del deber ser normativo, del espacio de libertad que los seres humanos nos merecemos, seamos hombres, mujeres o si no cabemos dentro de esa descripción binaria, pues igual. Pero también, dijéramoslo así, para mí hay un interés egoísta y es que siento que una pluralidad de dolores femeninos vienen de un dolor masculino. A Explícame un poquito más nosotros, eso. yo no creo que a nosotros nos viole un hombre sano. Sano, y no me refiero a esa cosa de que es que tienes que estar enfermo y entonces con las cifras de abuso sexual que hay, pues entonces todos, pues demasiados estarían enfermos. Sí. Me refiero a que no hay una sanidad mental, sano como cuando uno ve algo y lo ve limpio, ya sabes, como íntegro, Sí. como cuando uno ve un bebé recién nacido que está Sí. todo limpiecito, que uno quisiera que Sí, que nunca no se le creciera. quitaran esos arruguitas y esos gordos. No creo que un hombre que mate a su pareja sea un hombre sano. No creo que un hombre que no pueda resistir que haya una confrontación argumental porque sienta que alguien que no debería estar ocupando ese rol se esté contraponiendo y tenga que de alguna manera imponer su argumento, sea una persona que tiene un tránsito sano sobre su emocionalidad. No creo que los muchos hombres que he visto tener reacciones violentas, y con violentas no me refiero a que le hayan agredido a nadie, pero el pegarle el puño a la pared, ¿no? Sí. No creo que un montón de hombres agarrados después de un partido de fútbol en las afueras de un estadio, Pasa. ¿no? Y además, pues yo a veces digo, bueno, pues si estuviéramos viendo al Real Madrid, pero pues el América, el Deportivo Cali. Y se ¿en matan. serio? Y se matan. Pero no vayas tan lejos. Mira el caso de tu papá, y es una persona y del papá, de los papás de muchos, que no es capaz de conectar con o saber qué es lo que siente.
Y yo creo que parte de los, como esos grandes, yo voy a decir como esas cajitas, como si a uno le dieran cajitas de mensajes. Sí. Entonces, una primera cajita de mensajes es, yo creo que el éxito, la manera en que la sociedad acabó dibujando el éxito. Y creo que los movimientos feministas, o muchos de ellos, o la interpretación que se hizo de ellos, pues no los voy a cargar con acusaciones injustas, ni más faltaba, que además estamos aquí sentadas gracias a ellos en buena medida, contribuimos un poco a esta idea de que dijimos, acá hay una esfera pública. Yo normalmente lo pongo en el contexto de la manera en que Habermas describió la esfera pública y la esfera privada. La esfera pública siendo allá donde están las interacciones económicas, el quehacer político. La esfera privada, y en una de las lecturas que yo tenía, dice algo así como, es donde solo respondemos ante nosotros mismos y quienes nos aman. Y yo decía, ok, o sea, la esfera más importante del ser humano, la que realmente nos hace estar vivos y felices. Pero esa esfera, ¿será que es la que termina dándole sentido a la vida? Yo no creo que es la que termine dándole, es la que arranca dándole. Pero no le dimos ese espacio, y yo creo que en el feminismo de alguna manera, o no en el feminismo, repito, si yo te digo que quiero estar en esa fiesta y yo estoy en esta, pues vos ¿cuál fiesta pensás que es más chévere? Pues esa. Sí. Y en consecuencia esta, pues pierde un poco de brillo, ¿no? Entonces me quiero parecer a lo que hay en esta fiesta. Y peyorizo esta. De alguna forma, de nuevo, no creo que esa fuera la intención, creo que ese es el resultado de las muchas trivializaciones con las cuales se dan los debates en sociedad y las conversaciones. Entonces, como eso fue así, fíjate que esa que es la esfera pública, allá está el éxito. Y el éxito, pues, el éxito, digo yo que es como, no, mi CEO con traje impecable, con maleta de rueditas por un aeropuerto de Nueva York. De nuevo, el estereotipo. El estereotipo, un estereotipo que no está con sus hijos, que no lo están arrunchando, que no se está metiendo en la cama en pijama de paticas, que está en un aeropuerto, no, está triunfando. Es muy difícil que yo le diga en consecuencia a los hombres, oye, esos dolores emocionales son síntoma de que algo estás haciendo mal, porque él dirá, yo todo lo estoy haciendo bien, yo concuerdo con la foto del afiche. Y mi papá debió concordar con todas las fotos del afiche, pues se había graduado becado de la Universidad de Texas, y había ido becado a la Universidad de Stanford, estaba haciendo un doctorado en economía en la Universidad de Stanford después de que su papá era un indígena ecuatoriano que tenía que caminar 2 horas para llegar a la escuela. Pues eso es como, ¿no?, la epítome del éxito. El éxito. Entonces, nunca creo que nadie elaboró en decirle, oye, por ahí no es. O eso no es suficiente, sí, pues eso porque no es tampoco vamos a sí, estigmatizar las otras cosas que logramos, pero el punto es que las personas, y de alguna manera esa segunda cajita, digo yo, es precisamente la inclusión por la que deberíamos trabajar. No es que si incluimos a las mujeres, que nos incluyamos integralmente, que quepamos las personas toditas. Yo, cuando... hoy no lo hice para no meterme por ese caminito, pero creo que la única definición de identidad que te habría dado es que yo soy mamá de mi hija. Eso es lo que soy. Las demás cosas son cosas que he hecho, son mis oficios, son mis tareas, etcétera, pero yo soy mamá de mi hija. Es un oficio que escogí y es muy importante tener en cuenta que yo lo escogí. Decidiste ser mamá. Yo decidí ser mamá muerta del susto y del pánico. No vayan a pensar pues que yo era Susanita en absoluto, y la primera vez que puse un pañal desechable pues me lo pegué encima 3 veces antes de lograr que esa cosa quedara. Pero esa decisión es la decisión del proyecto más importante de mi vida, y no me voy a ir al estereotipo de que es que las mujeres solo estamos realizadas cuando. No. Creo que el proyecto de criar un hijo o una hija para todos los seres humanos es un proyecto de una dimensión de amor y de generosidad y de propósito, que tiene el problema de que no somos capaces de explicárselos a las personas que legítimamente no lo viven y no tienen por qué querer vivirlo, pero es de esas cosas en que digo, lastimosamente no hay un ensayisber, así decíamos chiquitos cuando uno jugaba bolas, no hay una realidad. ¿Sí hacía carambola o qué? Sí, ensayisber era para que uno lo dejaran ensayar antes de que ya le tuviera que pegar. No hay una realidad virtual que te pueda sumergir en ese rush de oxitocina del momento en que te entregan a tu bebé. Y yo no, de nuevo, ni Susanita, ni estereotipo de género,
entré a trabajar a la superintendencia financiera de 6 meses y no sé cuánto de embarazo, es decir, Elisa nace un 20 de octubre y yo entro a trabajar a la super el 4 de septiembre. Tenía 17 meses de embarazo, me quitaba las botas y se me había pegado así, como la hinchada, rendida, y esta niñita sentada así encima del colon. Entonces, creo que de alguna manera esa integralidad es reconocer que cuando yo llego a mi trabajo, que lo he adorado, es decir, yo he hecho cosas fantásticas. Siendo mamá ya. Pero no solamente siendo mamá, sino que principalmente siendo mamá, es decir, creo que mientras tuve jefe de un periodo de tiempo raro que es la junta directiva del banco, que el jefe son ustedes, los colombianos, pero mientras hubo ministro, superintendente, etcétera, creo que tenían perfectamente claro que conmigo tenían una persona 100% confiable, si voy a decir cosas buenas de mí, pero que el momento en que a mi hija le pasara algo, tuviera algo del colegio, adiós. Mi orden de prioridad estaba absolutamente claro. ¿Nunca te conflictuaste con eso? Nunca me conflictué con eso, pero me cansé. La gente normalmente piensa ese tipo de cosas, la forma en que los prejuicios operan es que uno es nerdo y por lo tanto súper disciplinado. Y puede hacer todo. Yo soy nerda y comprometida. La tarea está hecha, pero la hacía en el bus del colegio de la misma manera que el discurso que voy a dar en 10 minutos lo acabo de escribir, sí. Lo están imprimiendo. Yo no soy disciplinada, no me siento orgullosa, por cierto, sencillamente pues, tengo que describirlo así, pero sí muy comprometida. Entonces esta idea de que tenía que hacer mi trabajo con un nivel de exigencia que es raro, yo ahí siento una cosa de género que yo todavía no puedo poner. ¿Una vara muy alta? Muy alta. ¿Quién crees que te puso esa vara tan alta? Yo, pero no sé por qué. Es decir, no sé si era ese esfuerzo de que mi papá me viera. Ser vista. Yo soy hija de mis traumas, de que me viera, porque hice todo, porque saqué 5, porque saqué 10, porque estudié economía, porque no. ¿Y te veía cuando eso pasaba? Es posible, pero es difícil de saber, y sí. Es difícil de saber por esa imposibilidad de comunicarse de ciertas maneras conmigo. Y mías con él, pues no. ¿Con tu hermano fluía más? ¿O era... Con mi hermano fluye más. Hoy en día sigue fluyendo más. Yo creo que está esa cosa también, me parece a mí que hay como un cierto imperativo, yo voy a decir biológico, yo no creo que la biología sea inescapable, pero tampoco creo que sea ignorable. Uh-huh. Y no sé si había un imperativo ahí de ese mandato de la evolución de él verse en su hijo Aarón. Mi papá siendo, repito, un intelectualoide, o sea, mi papá no sabe cambiar la llanta de un carro, él, mejor dicho, la academia, como diríamos acá, la boñiga lo embiste. Sí. Manicagao. Mi papá claramente no es esa figura masculina que saca la llave inglesa. Mi papá no saca una llave inglesa, mejor dicho, ni para trancar una puerta. O sea, ese no es él. Y aún así creo que ahí había una cosa que lo conecta con mi hermano y que no le impide conectarse conmigo. Yo estoy segura que él está profundamente orgulloso de mí y muchas cosas, pero le es imposible comunicarse. ¿Te lo ha dicho? Sí, me lo ha dicho. Sí me lo ha dicho, pero es una cosa en la que... Distinto. Y la forma que se comunica con mi hermano es distinto. Es distinto, lo que pasa es que hoy no me duele. Pero a los 8 años es otro negocio. A los 8 años era otro negocio. La niña herida. Sí, y yo creo que eso determinó la manera en que armé mi pareja, mal armada, en que la construí, mal construida, y en que tuve que aceptar que todo eso había pasado y desbaratarla. Y enfrentarme con todos mis fracasos en la cara y todas esas pretensiones de que yo no iba a tener un hogar separado para que mi hija creciera como yo había Háblame crecido. de eso, de cómo fue transitar ese, no le voy a dar un hogar a mi hija. Horrible, eso fue horrible. ¿Edad de tu hija en ese momento? 5. Juepucha. Sí, muy bebé. Muy bebé. Y muy horrible. Porque en realidad yo creo que el pedazo, pues está el pedazo del fracaso propio, que no es menor tampoco, ¿no? Y a mí me encanta cuando la gente dice, no, es que esto no es un fracaso, no lo mires no así. Lo es. Pues claro que es un fracaso. Se rompió, la regué. No sé si aquí puedo, pero que es un fracaso el hijo de puta. Entonces, el otro proyecto más importante de mi vida era ese.
no era mi carrera, era ese. Y el día en que finalmente digo, que fue además un proceso muy rápido, que se había cocinado por mucho tiempo, pero que muy rápidamente, como que de repente fue como en las películas, que llega esa cosa como de... Esa claridad. esa epifanía, y dije, sí, yo estoy haciendo esto mal. Mal. Pero qué valentía la tuya. Yo no sé si Porque uno es fácil llame quedarse en valentía. esa caja, ¿no? Ah, no, y en esa casa en esa casa, ¿cuál valentía? Si me quedé por años a sabiendas de que esto no estaba funcionando para mí, que no estaba funcionando para él, que no estaba funcionando para mi hija, pero pues necesité uno de esos empujones que a veces da la vida como chistositos para decir suficiente. Freno de mano. Yo estoy haciendo esto mal, y aquí el único adulto responsable de tu vida eres tú. Entonces te vas a parar, vas a decir la embarré, con su permiso, y vas a llorar todo lo que tengas que llorar. Y un gran amigo mío, Nicolás Pérez, me acuerdo que me dio el mejor consejo que me han podido dar. Me dijo, mira, vas a comer mucho, cómetela toda, no te ahorres ni un pedacito. Y eso hice, y solo eso y galletas y Fanta, porque decidí que solo comía galletas y Fanta. Como yo estaba recién nombrada en la junta directiva del banco y yo me iba a ir por un sifón. El día de la posesión en la junta ¿Y yo cómo decía... hacías para...? Pucha, Una cosa que piloto es automático. entre bonita y no sé si bonita, pero cuando digo que los hijos dan mucho propósito, es que dan mucho propósito. En esa ceremonia de posesión yo, tenía que estar íntegra, tenía que estar el papá de mi hija, tenía que estar mi ex esposo, tenían que estar mis suegros, tenía que estar toda la familia ahí, porque ella tenía 5 años, y pues es que además es decir, me separé y me posesioné como a la semana. Entonces yo dije, aquí vamos a estar todos en esta foto y Elisa va a tener este recuerdo así. Pero si a mí me preguntan, era como, no invité gente a mi posesión, porque es que era un nivel de aturdimiento brutal. Y yo no sé si lo llame valentía en el sentido en que la valentía me otorga una cierta virtud, y yo creo que sencillamente en algún momento no tuve, afortunadamente, no tuve más salidas, afortunadamente no encontré más excusas, ni más retóricas, ni más fotos ideales que no eran, claro, todos tenemos la foto de la familia feliz, con papá, la parejita y el perro, el gato, yo qué sé, pero es que esa no era mi vida familiar. Y no estaba siendo yo feliz, y yo no estaba haciendo feliz a mi ex esposo. ¿Qué le faltaba a esa vida familiar? ¿O qué claridad tenés hoy en día que le hacía falta? Que cuando él y yo nos conocimos desde las carencias de ambos. Él llegaba con su paquete de Con carencias. su maletica. De hecho, él llegaba con su hueco y yo llegaba con el mío. El problema es, no sé si has oído una canción de Paul Simon que dice, losing love is like a window in your heart. Y yo siempre me he imaginado que yo de alguna manera llegaba como con un roto. Y ese roto es un hoyo negro, entonces no importa con qué lo alimentes, no se cierra. Nada de lo que yo hiciera iba a ser suficiente para él, y nada de lo que él hiciera iba a ser suficiente para mí. Yo primero tenía que cerrar el roto para que pudiera, ¿no?, que las cosas que entraran se quedaran. Y a eso me dediqué, afortunadamente, en algún momento, y de nuevo la gente que lo rodeó a uno es muy importante. Alguna persona en algún momento me dijo, tengo este recuerdo, yo sentada en esas mesas de la cocina, hablando por teléfono, y esta persona me dice, pero Anita, ¿vos sos feliz? Y contesté alguna tontada como que sí, claro, lo que sea. Y luego esa noche me quedé pensando y dije, no estoy segura. No estoy segura, y esto fue un par de años antes de separarme, yo creo que empecé a construir la conciencia. ¿Qué es ser feliz? De que yo no me sentía, yo no me sentía dueña de las cosas que yo había decidido. Y de nuevo, los hijos dan mucho propósito. Mi sensación más imperativa fue, si yo no estoy completa, yo no le puedo enseñar a esta niñita a estar completa. Entonces, lo que sea que yo tengo que hacer, tiene que empezar ya. Porque si no, yo no voy a poder dar las herramientas a esta gorda para que ella sea feliz. Que no es un ideario, pues, de que uno esté muerto de la risa todo el día, es sencillamente que uno se sienta en paz con la vida que uno vive. Y que lo que me corresponde trabajar a mí, lo voy a trabajar.
para que tengas las herramientas para vos trabajar lo tuyo. Entonces, un par de años después, finalmente tomo la decisión. Uno arranca de ceros. Realmente uno siente que la vida, todo, los sábados por la mañana, las rutinas, los sonidos. Y tengo hitos de ir descubriendo en ese camino muchas cosas que para mí han sido muy valiosas. Uno que te voy a contar porque es pertinente para este tema de los estereotipos de género. Mi ex esposo siempre era el que sacaba las llaves. Y entonces, digamos, yo qué sé, 2 meses separados, cualquier cosa, y habíamos salido y mi hija se había quedado dormida en el carro. Entonces yo subía con Elisa cargada y cuando llego a la puerta de la casa me doy cuenta que no tengo llaves. Que es un problema menor, es decir, sí, iba a poder resolverlo en cuestión de un rato, en fin. Pero de repente me senté en las gradas de mi... ¿A llorar? ¿A llorar? A llorar así, además como la Piedad, con Elisa así cargada. Y me sentí miserable porque de alguna manera estaba sola y abandonada. Y un montón de figuras literarias en torno a esa mujer separada. La narrativa. Sí. Afortunadamente, yo creo que a mí me regalaron un aparato analítico muy bonito entre oreja y oreja. Y muy rápidamente dije, pero a ver. Para. Esta idea de que estás criando a tu hija sola, económicamente, pues entre otras cosas dentro del estereotipo de género, pues hay no sé cuántos señores que crían a sus hijos solos, y a eso vamos, porque sí, ellos son el gran proveedor. Emocionalmente, ¿quisieras que fuera distinto en el sentido en el que hay algo que tú no le darías a ella? Si realmente yo creo que el mayor acto de sanación que yo viví fue, ese sí, el momento en que me la entregaron, ese momento en el que esas carencias casi que se llenaron automáticamente, muchas, sencillamente por decir, yo sentí que a mí me faltó cuidado, que yo no recibí el cuidado que yo necesitaba y eso me dolió mucho. Pero en el momento en que me la entregan, mi personalidad, y no la de todo el mundo funciona así, pero mi personalidad responde a no. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Porque esa niñita no va a sentir eso. Y como ella no va a sentir eso, yo voy a ser la mega supra cuidadora de la tierra del mundo. Y es curioso, porque yo no sé, mi hermano es 4 años mayor que yo y en ese sentido nos criaron padres distintos, dijéramoslo así. Y sin embargo, mi hermano y yo tenemos ese factor común y es que Manuel y yo somos unos papás cuidadores, pero además cursis, entregados, absolutamente derretidos por hijos y sobrinos. O sea, tenemos una maternidad los dos, sí, muy exuberante. Y en consecuencia, muy rápidamente digo, esta narrativa de esta soledad es una narrativa falsa. Yo estoy bien, yo no estoy sola. El papá de mi hija además está presente para criarla desde su rol, que es ser el papá de mi hija, no mi pareja. Pero además los papás de mi ex esposo son como mis papás. O sea, vos lograste mantener esos vínculos humanos. Yo soy, y hago a veces, digo el esfuerzo no porque me cueste trabajo, sino porque la vida es muy enredada, entonces a veces el sacar el tiempo, el invitarlos al té, el buscar, todas las navidades, los regalos del abuelo, el regalo de la abuela, el regalo de la tía, el regalo del esposo, o sea, yo hago un esfuerzo muy consciente de cuidarle esa tribu, que sé que va a ser determinante para su vida, de que esos vínculos estén ahí presentes. Vení, a mí me surge una duda ahora que te oigo hablar, y claro, ese sentimiento de culpa inicial de no voy a poder darle a mi hija esto que pensé que le iba a poder dar, que tal vez yo no tuve, porque yo tengo también esa narrativa en mi cabeza, ¿no? Lo que a mí me faltó en mi casa, a mi hija no le va a faltar, y yo me voy a encargar de dárselo. ¿Cómo hiciste para hacer las paces con ese, no le voy a dar la familia en el sentido estricto de lo que tenías en la cabeza en ese momento? Yo creo que fue eso, a eso llamo yo la epifanía, fue el momento en que dije yo, a ella no le tengo que dar, pues entre otras cosas es que le estoy dando una cosa imaginaria, es que eso no existe, esto no es lo que le estoy dando.
lo que le estoy dando es una cosa, Una idea que yo tengo como en los memes de lo que pedí por no sé qué y lo que me llegó. Por lo que pedí por Temu y Exacto, lo que me llegó. Exactamente, lo que pedí y lo que me eso. llegó por Temu. Y con eso no quiero ser pues irrespetuoso ni más nada con mi ex esposo, pero la pareja que nosotros construimos no estaba bien construida. Y entonces nosotros teníamos una relación muy conflictiva y muy dolorosa para él, dolorosa para mí, y yo no creo que ese fuera el ambiente en el que ella tenía, no le estaba dando eso. Estabas entregando un ideal de pareja a ella, que era el que vos ya sabías que no debía... No, y por lo tanto creo que en ese momento, a eso me refiero, que afortunadamente tengo el aparato analítico de poder decir, la embarré, Sí, esto tengo que no echar era para atrás. así, y pues entonces ahora lo que tengo que darle es los mejores ejemplos de amor y de muchas cosas por fuera de ese entorno de pareja. O sea, vos sos un ejemplo de que hay vida después del divorcio con hijos. Porque una cosa es el divorcio sin hijos y otra cosa con hijos, ¿no? Yo no podría pues dar ningún testimonio de Yo ya me divorcio sin divorcié hijos, sin sí. hijos. Eso para mí es como pues, y puede duro. sonar trivializante, pero yo digo, yo creo que eso es otro negocio. Sí. Es que hasta que la muerte los separe, funciona es en el momento en que uno le entregan el bultico ese. Sí, pero sí se siente un fracaso Ah, no, claro. y duele. Pero Sí. bueno, Sí, lo que pasa es que ese dolor y ese fracaso no te implica que en todo caso tú tienes que construir una relación con esa persona. O por lo menos por lo menos desde mi sentir, yo tenía que tutelar la construcción de la relación de ese papá y mi hija. sí, te tenías que encargar de que eso se diera. Por lo menos procurar que esto ¿Y se ha dado? estuviera sano. Se ha dado, no ha sido fácil, no ha sido fácil, de nuevo, porque también creo que a Gustavo lo mandaron sin un par de herramientas por ahí, se la sacaron de la cartuchera. Pero dicho eso, de nuevo, todos estos, la razón por la cual yo estoy sentada aquí es porque yo soy hija de mis traumas. Fue doloroso y fue difícil y tuve que aprender muchas cosas de los dolores de él para poder empatizar con eso y no conectarme desde la rabia ni desde la culpa, sino desde la necesidad de que mi hija lograra construir esa relación con él por mi hija. ¿O no crees que esa capacidad es muy femenina? Lo que estás describiendo. ¿Cuál? La capacidad de empatizar con los traumas del otro y no conectarte en el conflicto a través de eso. Mira, te diría sí, porque lo veo en muchos ámbitos, pero también te cuento que uno de los grandes dolores masculinos por los cuales hoy yo abogo es porque siento que las mujeres en la discusión de la ruptura de pareja no siempre ponemos a los hijos en la plataforma que tenemos que ponerlos. ¿Qué es cuál? Los hijos no son nuestros Mm. y son tan míos como de él. Y esa relación es importante y la rabia que yo sienta o las cosas que puedan pasar conmigo no son las que tienen o pueden tener que pasar con ella. Y yo tengo que estar por encima de esas cosas y no son una herramienta ni de venganza. Sí, terminamos lastimando a los hijos a unos niveles. Ni puedo yo pensar que como no, porque quiero olvidarme de este fracaso, porque esto es tan doloroso, entonces los voy a alejar de ese papá. Siempre es necesario. Siempre es necesario. Sí, total. Perfecto, imperfecto, con fallas o sin fallas. Pero yo no quisiera como dejar la tierra con él, ahí sí, habiendo tenido la sensación de que yo no hice lo posible para que mi hija tuviera presente que ella es lo que su papá más ama en el mundo. Y que si las relaciones fueron difíciles o no difíciles, etcétera, puede todo eso ser cierto. Pero ella es lo que él más ama en el mundo y ella tenía que tenerlo presente y afortunadamente, creo yo, era una conciencia muy, muy latente en mí por mi propia historia. ¿Y crees que has sido exitosa en lograr eso? Sí. ¿Hoy sí, cuántos creo. años después? ¿Cuánto tiempo? 17 de mi hija, 12 y 13, una cosa así, desde que me separé. Sí, lo creo. Yo creo que mi hija tiene la absoluta certeza de que su papá caminaría sobre carbones sirviendo por ella. De la misma manera que probablemente se agarran por teléfono 500 veces al día y todo lo demás, pero ella sabe que ella es lo más importante en la vida de él. ¿Y tu relación con esa hija adolescente hoy cómo es? Mi relación con mi hija adolescente y mi relación con mi hija preadolescente y mi relación con mi hija más chiquita es fantástica.
Siempre ha sido. Siempre ha sido, lo que no quiere decir que no nos hayamos estrellado contra las ventanas y gritado. Y hay unos par de eventos en que yo digo, pues esto podría rayar en cosas que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuestionara. Pero ha sido, de nuevo, es el proyecto más bonito en el que yo he participado. Más extraordinario. Verla crecer. Acompañar a un ser humano a... Verla constituirse, verla crear su independencia, su criterio, sus emociones, sus herramientas, sus dolores, verla transitar sus dolores, entender que ella tiene que transitar sus dolores. Ese me parece que es el ejercicio más duro. Eso es como horrible, papá. eso es horrible. Eso es horrible, por eso te digo, el único momento en que viste que se me encharcan los ojos es ese recuerdo de ella diciéndome, es que cuando tú no estás me haces falta tú, y cuando no está papi me hace falta papi, y esta sensación de me voy a morir. Yo no soporto verla triste, no soporto verla triste. Pucha, eso tiene que ser muy jodido. Y entender que claro que tengo que soportar verla triste, porque la vida... Que le va a servir, que va a aprender de eso. Una cosa que mi papá me enseñó es que en las partituras uno ve las notas de la música y también ve las notas del silencio. La tristeza es una parte inherente de la felicidad y tenés que aprender a gestionarla. Pues no sabrías cómo es ser feliz si no has estado triste. Tenés que estar con ella, tenés que reconocerla, tenés que own it. Es que no hay una palabra en español que realmente es esa cosa, esto es mío y tengo que procesarlo. A vos en ese ejercicio de maternar a tu hija, porque veo que evidentemente te has maternado y te has paternado ya de adulta, ¿has sentido que lo has hecho bien? O sea, vos tenés esa tranquilidad de... Sí, yo sí creo que sí. ¿Lo has hecho muy consciente? Sí, es que es raro en los momentos en que uno tiene esta cosa tan horrible, este exhibicionismo tan espantoso, que no es arrogancia, pero yo sí siento que yo lo he hecho bien, lo que no quiere decir en absoluto que no ha metido las patas. Lo que sí quiere decir es que cuando metí las patas, pensé y pensé y pensé y me levanté y dije, metí las patas, tengo que hacerlo mejor mañana. Okay. Y logré no quedarme en una cosa que me pasaba chiquita, y es que me victimizaba y entonces todo lo malo yo, y me sumergía en una cosa que me restaba agencia. Me impedía levantarme el lunes y decir, hombre, pues sí, metí la pata y ya. Y ahí resuenan los ecos de mi mamá diciéndome, nadie río para no devolverse. Y listo. Me devuelvo. Voy a arrancar otra vez. Esto lo hice mal. Le voy a pedir disculpas. Una pregunta, con todo esto que te oigo decir y que me has hablado, ¿cuál sería tu definición del éxito? La capacidad de integrarme como persona para sentirme en paz. ¿Qué es integrarte como persona? Reconocer que para mí, no tiene que serlo para nadie más, pero para mí este proyecto de ser mamá de mi hija es muy importante, que para mí lo más importante en mi vida es amar y ser amada, que mantener esos vínculos y nutrirlos es importante, que para mí el propósito de acompañar a otras personas, porque creo que mi mamá me regaló un conjunto de cosas, mi papá otro, y mi papá me regaló el don de explicar, creo. Y creo que eso hace que yo sienta que pues es aleatorio, fue una suerte que así fuera, pero en consecuencia digo, yo tengo la capacidad de contarle cosas a la gente que la hagan decir, ¡ah! Me ha pasado varias veces con vos. Y si yo tengo eso y se siente tan deli usarlo, como que integrar, decir esto es parte de mi propósito, no es un pedacito de helado, no es marginal. Lo sentís, vibrás con él. Es decir, en unos minutos voy a estar allá arriba tratando de inspirar a una cohorte de gente para que piense un poquito distinto, para que se salga de su lugar común, para que brillen de una manera más fuerte. Y yo en algún momento dije, yo hago eso bien y me divierte un montón. Esto tiene que ser parte de mi mollo de vida. Integrar, saber lo que importa, lo que me hace feliz, lo que no me hace feliz. ¿Lo tenés claro ya? Hasta hoy, yo me imagino que ese es un aprendizaje continuo.
Antes de preguntarte qué no te hace feliz, quiero que me digas, ya sé que viene de tu papá y de tu mamá que viene. Muchas cosas. Yo creo que mi mamá nos regaló a los dos un apego brutal por la magia. ¿Qué es eso? Es un mundo interno muy rico y muy imaginario. El placer de lo estético, la comida rica, la música, bailar, soñar, imaginarnos cosas, escribir, echar cuentos, disfrutar porque una frase quedó más bonita que la siguiente, disfrutar como cuando servimos la comida de Navidad y mi hermano tiene esta obsesión porque tiene que estar caliente y yo tengo esta obsesión porque la bandeja tiene que estar linda. Mi mamá tenía un inmenso mundo mágico adentro de ella que yo creo que tuvo que construir a punta del palo que tenía que soportar en la otra vida real. Y yo creo que ella nos regaló eso, mi abuelita también, ese amor por la comida es de mi abuelita. Y esa magia vino de la mano de esa fuerza, porque sí reconozco yo claramente que la creatividad, la magia y una certeza que fue creciendo con los años, de decir, esta urgencia de innovar, de romper el molde, de hacer algo distinto, de atreverme y aguantarme la crítica. Esa es mi mamá. Mi mamá era una mujer increíblemente disruptiva, no muy tradicionalmente cuidadora, pues te dije al principio que claramente yo llegué a mi edad adulta, yo tuve un abuso sexual cuando tenía 7 años y claramente yo llegué a mi edad adulta diciendo, a mí me faltó cuidado. Pero como tantas cosas, las personas vienen en paqueticos y esa falta de cuidado vino de la mano de una increíble cantidad de fuerza y de fuerza bonita, porque yo siento que hace mucho rato que yo no saco la fuerza de un lugar victimizante. Ni de un lugar como muy masculino, por así decirlo. Quizás sí es un poco masculino, no lo sé, no lo sé. ¿Sabes que no? Ahora que pienso, hay una película las películas en las que yo lloro mucho son una buena clave, así como los cositos de pan de Hansel y Gretel, de por dónde van mis emociones. Hay una película que se llama Flores de Acero, Steel Magnolias. Me acuerdo, Okay. yo creo que la vi. Sally Field es la mamá, Julia Roberts es la hija. Julia Roberts tiene una diabetes brutal, pero ella quiere ser mamá y sabe que eso va a poner a su cuerpo y finalmente muere. Pero esta es la historia de esa comunidad de Steel Magnolias que rodea mujeres. Sally Field, mujeres todas. Dolly Parton, me la voy a volver a ver. Olympia Dukakis, la millonaria del pueblo, Shirley MacLaine, una película de la fortaleza femenina que no es igual a la fortaleza masculina, y quizás esa es la que me heredó mi mamá, una sensación de comunidad, de sostener, de defender también, pero quizás sí un instinto masculino, ¿no? Competitivo, de no me dejo y no es muy consciente, pero sí es cierto que en muchos espacios donde me tuve que abrir el espacio un poquito a codazos, encantadores espero, pero a codazos, me lo abrí. Y yo creo que mis grandes amigos del alma me conocieron en ese ejercicio desde, ¿no? Del primer día de colegio en que me la fueron a montar y no habían entendido cómo era la cosa. Al tercer día ya todos me adoraban porque yo les había dicho 3 veces cosas más horribles, porque yo tengo el repertorio de groserías de mi hermano y de toda la comunidad de sus amigos, porque porque era menor, claro. Porque yo no me la iba a dejar montar. Quizás ese instinto es un poco más masculino. Y yo tengo una cierta parsimonia al recibir los estímulos. Yo sí creo que nosotras tendemos, de nuevo en promedio, a reaccionar con una emocionalidad más presente o inmediata, si se quiere, por una razón fundamental, y es que a nosotros biológicamente nos encomendaron que la cría estuviera Había que reaccionar. Uno no se puede si llora te paras. No, si llora y si acerca a alguien, tengo que arañar, lo siento. No, yo no le venía a hacer, ay, sí, pero yo pensé... Después pensamos si era una agresión o no. Ve, una pregunta ahora que te oigo. Vos has dicho que no a cargos de pronto que te hubieran podido llevar a extremos de esa polaridad masculina, priorizando
esto que me estás contando de lo que vos crees que es importante y fundamental en tu vida? No sé si me hubieran podido llevar a esa polaridad, me hubieran llevado a otro lado y no Pero de cabían. pronto no hubiera estado tan presente con tu hija. Sí, no cabían y dije que no. No cabían, no me iban a dar el tiempo, ni la flexibilidad, ni la presencia emocional que yo necesitaba para lo que ella necesitaba en ese momento de su vida. No, no, todavía es cierto. Mi hija vive conmigo eh, y es una adolescente y alguien tiene que estar por ahí para saber cómo nos fue hoy, cómo nos fue en matemáticas, cómo, si estuvimos tristes o no, si necesitamos algo. Entonces, sigo teniendo, cuando digo que recientemente me preguntaron que cuál era mi gran logro profesional, mi gran logro profesional es haber determinado el tamaño de mi vida laboral a la medida de lo que yo quiero de mi vida. Para poderte realizar profesionalmente y estar ahí presente en ese ejercicio En de lo que este es lo más ejercicio, importante. que es el que yo escogí, el que yo decidí, no lo hago en ningún tono de sacrificio. Hay días que es difícil, hay días que estoy cansadísima, hay días que me tengo que poner a llorar. Eso es una ventaja que tenemos nosotros las mujeres, que chillamos y queda mucho resuelto. Soltamos. Sí, pero esto es lo que yo escogí y es en ese sentido que muchas veces digo que yo estoy casi segura que yo he sido infinitamente más libre y más exitosa que la mayoría de mis pares masculinos, porque a estas alturas yo he hecho francamente lo que se me dio la gana. Anafer, bueno, referentes. Me queda claro que tu papá y tu mamá son referentes importantes, pero me da curiosidad saber si a lo largo de ese crecimiento profesional tuviste mentores o mentoras que te acompañaron desde esa humanidad de lo que es realmente esencial e importante en la vida. Es curioso porque estaba ya lista a darte la lista de mis mentores. Esos, y tuve muchos, fueron mentores que me acompañaron mucho en mi vida laboral y con los que estoy infinitamente agradecida, porque yo nunca hubiera visto el tamaño de la luz en mí que vieron ellos. ¿Por qué? Porque es que una cosa soy yo hoy, ¿no? Porque hoy yo ya tengo mi carita feliz, me dieron 3 estrellitas doradas, me mandaron para la casa con todas mis... Entonces ya yo puedo decir, esta es mi voz y no necesito una legitimidad externa. Pero eso no es cierto cuando tenés 20 años. Cuando tenés 20 años necesitas esa legitimidad externa para empezar a confiar en que ese instinto, esa cosa loca como la que te decía que venía de mi mamá, yo me demoré en decir, voy a decir esto en voz alta. Es más, al principio tengo el recuerdo, mi gran amigo del alma, que es probablemente quien me ha acompañado en muchas de estas tránsitos de toda índole, Juan Pablo. Había muchas veces que estando los dos en la junta, yo primero le decía a él y él me decía, pero di. Entonces, ¿qué va a decir? Esta vieja que se ve súper empoderada y súper segura y no sé qué, no, hombre, igualito me temblaban las rodillas ante muchas cosas. Entonces, hoy en día esa legitimidad la gané en buena parte porque hubo gente que hizo unas apuestas brutales. Mónica Paricio, Patricia Correa, Juan Carlos Echeverry, César Prado, Mauricio Cárdenas, Juan Pablo porque es mi gran amigo, pero lo primero que fue mi ¿Caleño? jefe. No, Boyacés. Juan Pablo Zárate. Pero hoy, mirando hacia atrás, digo, me habría encantado que alguien me hablara de lo difícil que era decidir casarse. ¿A qué edad te casaste? A los 26. Me hubiera encantado que alguien me hablara de lo difícil que era el momento en si debo ya quedar embarazada o no y los temores de esa guerra entre la biología y la autodeterminación. Me habría encantado que alguien me acompañara en esa discusión más emocional de mi crecimiento y por eso, ahorita que me decían no vamos a hablar de economía, yo no quiero ser mentora de nadie. ¿Cómo le van a hablar al jefe? Pues como les dé la gana. Esas no son las discusiones difíciles que tenemos que enfrentar. Es como le vamos a hablar al novio. Es como saber si este es el que es. Y pues yo claramente no sé, pero desarrollar ese... ¿Qué importa? No, es que tengo mi novio, pero mi trabajo...
es poderle decir a alguien, oye, conseguir novio es bastante más difícil que conseguir trabajo. Elige bien con quién vas a estar, elige bien con quién te vas a casar. Pues que Entonces, uno a los 26 años, pues pucha, no, y yo pues, ni te digo, recién desempacada en muchos sentidos. Entonces, yo soy, antes de este discurso de grado, el último que di, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una elogio al amor de las personas que hacen que yo sea quien soy, todas las personas que me han querido, que han apostado por mí, que me han acompañado, me han oído, mis amigas, eh, que están ahí para oírme y para burlarse de las estupideces que hago. Eh, y esas personas no las consideramos mentoras, pero yo no sería un ápice de lo que soy sin ellas, sin María, que es la persona que me acompaña en mi casa, mi empleada doméstica desde que Elisa nació, que además llegó a mi casa en una de esas momentos intersecciones de la vida. en el que Elisa tenía 4 meses, yo llevaba 6 trabajando en la superintendencia, estábamos en la mitad del lío de pirámides y de repente me dicen que mi nana, la mujer que me crió, es así mi figura materna, porque yo sospecho que mi figura paterna fue mi mamá, tiene un cáncer y va a quedar inválida. Y para mí el mundo de Se te repente derrumbó. colapsó. Colapsó porque ella sí que era mi cuidado. De hecho, ella estaba en Bogotá, como decía yo voy a contratar a una persona para que cuide a Elisa, pero tú te vas a Bogotá a cuidarme a mí. Y regreso de la clínica y María era la persona que, el edificio lo estaban acabando y María era la persona que vendía la comida para los obreros. Y recuerdo ir entrando al edificio y decirle, María, ¿usted tiene trabajo después de esta hora? Y me dice, no, ¿usted trabajaría conmigo? Me dice, sí. Y de ahí en adelante, María ha estado conmigo y yo no sería yo, y mi hija no sería mi hija, y mi casa no sería mi Sí, casa. María. Y yo tengo perfectamente claro que mi ámbito doméstico es el ámbito más importante de mi vida. Mi cama bien tendida es una parte muy importante de mi felicidad y eso se lo debo a María. Yo tengo una María también que se llama María y la amo y la adoro. Oye, una pregunta, ahora que me hablaste del tema del abuso sexual, ¿vos viste durante un tiempo largo al masculino como algo amenazante y peligroso? No, mi relación con las figuras masculinas ha sido muy conflictuada. El abuso, la figura de mi papá ausente y extrañada, pero además un hombre que pues a donde vayas te van a decir que eres hija de Franklin, eh, y con todas las razones, es decir, con todos los méritos al respecto. Pero no creo que fuera amenazante. Es un territorio difícil para mí de entender, difícil para mí tengo muchas cosas muy masculinas y entonces interactúo con ese masculino desde una manera más par que de otra forma y eso ha sido difícil, es decir, hay vida después del divorcio, hay vida después del divorcio con hijos, sí, todo eso es cierto, pero yo llevo 12 años sin volver a construir una pareja porque no es fácil. Sos una mujer ya Sí, que sabe muy bien qué quiere, qué no quiere. Yo me imagino que construir y encontrar una persona con la que uno pueda construir desde ahí, desde ese centro de cada uno, pues es cada vez más difícil. es más difícil y yo creo que lo que sí quisiera enseñarle a mi hija y también a quien esté dispuesto por lo menos a reflexionar o darle la oportunidad a esta idea es que yo creo que nos enseñan poco de construir el amor, de construir las parejas, de maternar y paternar, y debería estar más involucrado en el proceso de aprendizaje. Esas vulnerabilidades desde las cuales tenemos que llegar a relacionarnos con la persona con la que queremos estar. Llegamos en lugar de exponiendo nuestra vulnerabilidad, tapándonos con nuestro ego. Porque claro, quiero gustarte. Y resulta que yo tengo que Con mi gustarte. La parte maletica, más sí, débil mía tiene que todo el gustarte paquete. y no puedo exasperarte y en fin. Y tengo que llegar a sabiendas de que tú no eres el corcho de mis huequitos, en fin. Entonces, eh, esa relación con el género masculino desde el punto de vista de pareja no ha sido fácil.
no sabría yo qué parte le puedo atribuir al abuso. Yo no creo que mucha. Yo creo que yo ese proceso lo manejé desde mi sabiduría, de una manera que me permitió sanar, creo. Ahora te recomiendo algo para identificar eso, si eso es así o no. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos qué mensaje le dejarías a las mujeres que te tienen como un referente de liderazgo? Que ojalá me tengan como un referente de libertad. No todas tenemos que ser líderes. Creo que la palabra empoderamiento la hemos desgastado hasta el final. Creo que además hemos puesto en ella connotaciones de valores masculinos. Creo que esta idea de que ahora las niñas tienen que todas jugar fútbol porque si no, entonces no están empoderadas y que tienen que hacer un montón de porque si no, no están empoderadas. Entonces tienen que hacer lo que se les dé la gana. Eso es por lo que nos hemos matado estos años, para que ustedes tengan el espacio de ser quienes quieran ser, si quieren ser rosadas, si quieren ser lo que quieran. Y creo que entender de alguna manera que nosotros no teníamos que escoger entre ese, yo lo llamo ser el proveedor emocional y ser el proveedor económico y o político, no teníamos que escoger, podemos integrarlo. Pero es importante abrir ese diálogo y ese espacio, porque sí veo muchas mujeres que hoy parecieran empujadas a tener que pasar, como digo yo, de un estereotipo a una estereotipa. No, no es menester. Lo que tienen que ser es libres. Libres de ser vulnerables y ser felices y amar y ser amadas. Y eso nunca es una expresión de debilidad, eso es a lo que los seres humanos vinimos al mundo. ¿Vos crees que uno puede llegar a encontrar una pareja que se sienta tranquilo y cómodo con ese nivel de seguridad que proyectas, de claridad, de integralidad frente a lo que ya sabes que sos, lo que has recorrido? Ay, yo espero que sí, porque contrario a lo que todo el mundo piensa, que es que si yo quiero ser no sé quién y ministro de no sé qué, yo lo que quiero es casarme otra vez y tener un horno de leña. ¿Cómo te imaginas tu vejez? En una casa con un señor, con un horno de leña y mi perro y cocinando, y si logro manipular lo suficiente a mi hija con 3 nietos y... ¿Cali o Bogotá? Puede ser Cali, puede ser Bogotá, puede ser Portugal, puede ser lo que sea, porque en realidad lo que ojalá logre es haber llegado, a veces con mis amigos decimos que vamos a hacer una casa, yo digo que es mi parche de la casa de Teusaquillo, porque todos estamos un poco locos, entonces de pronto es mejor que nos recluyamos juntos. Eso sería una gran idea. Sí. Como con una tribu, envejecer con una tribu. Lo que quiero fundamentalmente es envejecer con mi tribu de gente que me ama y que yo amo profundamente. Hay muchos tipos de amor, incluso entre esos amigos, cada vínculo es como de un colorcito distinto, ¿no? Como la caja de chocolates de Forrest Gump. Y sobre todo, a esto para mí muy importante, ojalá poder ser la mamá de mi hija hasta que yo muera. Que ella sienta que yo soy esa fuerza que la acompaña, la deja ser, pero la acompaña y que está aquí para cuando quiera arruncharse, porque la vida adulta es muy difícil, hay que pagar impuestos. Es y una todo. trampa. Sí. Crecer es una trampa. Lo sé. Ana Fer, mil gracias por tu honestidad, por abrirme el corazón, por abrirme tu historia, tus conquistas, tus tristezas. Realmente yo me voy conmovida con el ser humano que tengo enfrente, admirándote más de lo que te admiraba antes de haber tenido esta conversación, y ojalá podamos seguir construyendo juntas ese camino para que muchas otras mujeres que vengan detrás puedan entender la vida desde ahí, porque yo creo en eso también. Pues ojalá, pero sobre todo ojalá también los hombres. Sí, nos faltó sí, los hombres, porque hablame un poquito de eso. Pues parte, repito, de ese dolor masculino que no atendemos, que no escuchamos, no hacemos los suficientes esfuerzos en educación, cambiamos la educación de las niñas, pero ¿y la de los niños? Y el espacio para sus tristezas, para de pronto no querer ser Superman, para de pronto no querer ser el que mejor juegue fútbol, o para querer ser el que mejor juegue fútbol, pero no sentir que solo lo valoran por eso. Para la vulnerabilidad. Para ponerse triste, para pedir ayuda, para no querer siempre el que tiene que, para no ser el que salga de casa sin sus hijos, para ser el que puede pedir ayuda y sentarse a conversar con sus niñitos desde un punto de vista más emocional, el que puede ponerse a llorar con sus amigos como hacemos nosotras. El que... ¿Cómo crees que uno logra eso? ¿Cómo podemos poner el granito de arena para lograr eso? Haciendo esto,
hay que cambiar el sistema educativo. Mamás y papás tenemos que criar chiquitos distintos. Tenemos que hablarles de esa vulnerabilidad, darles ese espacio. Cuidar mucho eso que les van a estar dando afuera, porque nosotros acá cuidamos lo que ocurre en casa, pero es que allá afuera sigue estando ese patio donde hay que ser masculinos. Dolorosa con todo realidad, el dolor ¿no? que eso implica. Y también estoy convencida que tenemos mucho que hacer nosotros desde la educación, pero que sobre todo esta es una pelea o una, no sé, una campaña de la que tienen que ser protagonistas los hombres, porque yo hablo un lenguaje que no puede involucrarlos, porque somos muy distintos ahí sí en la manera de tramitar estos procesos. Por lo tanto, mi trabajo es convencer a algunos hombres que, como ya hoy en día son en Women in Connection, sean hombres por la equidad. Sí. No porque llegan a la mesa a apoyar, sino porque llegan a la mesa sabiendo que ellos son los grandes beneficiarios de una sociedad más equitativa. Hermoso. ¿Qué nos faltó? Pues tanta cosa, pero como no sabemos, y yo Bueno, me toqué ir. Entonces, podemos podemos seguir otro día. un segundo episodio. Muchas gracias Exactamente. por haber venido a Gracias, Temporada de gracias a Luciérnagas. vos, gracias a vos. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.